Estamos aquí para asistir a una conferencia que se titula Los 100 años del Pulgarcito. Para mí el Pulgarcito tiene una importancia fundamental porque era la historieta junto con él. Ya le estaba comentando que con mis primos nos repartíamos los tebeos que nos comprábamos semanalmente. Entonces yo compraba el Guerrero del Antifaz y el Pulgarcito, y los otros primos compraban el tebeo, Roberto Alcázar y Pedrín. Y para todos nosotros, en la época, el Pulgarcito fue la revista de humor emblemática. A nosotros nos gustaba muchísimo más el Pulgarcito que el tebeo. No sé por qué, el tebeo de repente era más seria o era más formal. El Pulgarcito tenía una serie de historietistas que eran sensacionales, para mí siguen siendo sensacionales. Revista de humor juvenil, infantil, pero luego resulta que muchos años después me di cuenta que el Pulgarcito también tenía una lectura para los adultos. Yo cuando era mayor digo, como yo no me di cuenta de la impronta política y social que tenía el Pulgarcito, hasta tal punto que yo pienso que si un historiador de la época quiere saber exactamente cómo funcionaba la sociedad de entonces, uno de los elementos fundamentales que tiene es leer las revistas de entonces, el tebeo, el Pulgarcito, especialmente esas dos, que eran cuando la censura era más dura. Algunos historietistas me han contado anécdotas simpáticas. Por ejemplo, Vázquez me contó de que la censura le había prohibido que a la gorda tuviera el moño. Que dicho sea, me perdona, pero esto me lo dijo Vázquez textualmente. Dice, sería porque moño rima con coño. Tú sabes cómo era Vázquez, ¿no? Que era increíble, ¿no? Lo conocí, sí. Entonces, para mí el Pulgarcito, lo digo una vez más, es la historieta de humor infantil, juvenil, la revista de humor más importante que ha tenido España de todos los tiempos. Esa es mi opinión. ¿Quién es el que ha hecho este libro? Toni Guiral, mi viejo y querido amigo Toni Guiral, al que estaba contando ahora una anécdota que conocí en el Salón del Cómic del 83, cuando él editaba el Fascine Funny. Correcto. Y que hace poco me encontré una foto perdida, que digo, ¿este es Toni? Unas pelambreras así, unas barbas y tal. Y efectivamente se la mandé por mail y dice, sí, sí, soy yo y tal. Era yo. O era yo. Bueno, tú sigues siendo tú. Pues Toni Guiral, lo he dicho, lo he escrito, no es que lo venga a decir ahora porque lo he escrito, que es uno de los 3 mejores comentaristas e historiadores de la historieta española. Los otros 2 son Antonio Martín, estuviste trabajando con él, y Luis Gasca, que ha fallecido hace un par de meses, ¿no? El amigo Luis. Correcto. La trayectoria profesional de Toni ha sido técnico editorial de un montón ha sido guionista de dibujantes famosos como Veroy, Redondo, Rubio, Adolfo Usero, Espinosa, la Intemerata. Incluso estuvo metido de director técnico y de coordinador del Salón de Cómic de Barcelona, especialmente su especialidad, que es comisariar exposiciones, que es lo que ha hecho aquí concretamente, ¿no? Y luego ha sido el divulgador, escribiendo artículos en El País y especialmente en las revistas Crazy Comic, y tal, que son para mí unas revistas sensacionales. Las conservo todas porque algunas son de consulta prácticamente, ¿no? Y luego lo más importante para mí son los 10 libros divulgativos que ha escrito sobre la escuela bruguera. No hay nadie que sepa más que él en el mundo sobre la escuela bruguera. Bueno. Y los traje porque no los tengo en la cabeza. Bueno, ahí detrás tengo unos cuantos porque son así de gordos, ¿no? Cuando los cómics se llamaban tebeos, la escuela bruguera, Jin, el artista elegante, los tebeos de nuestra infancia, la escuela bruguera, el gran libro de Mortadelo y Filemón, El mundo de Escobar, 100 años de bruguera, del Gato Pardo, negro, a Ediciones B, Vivázquez, 100 años del nacimiento de un mito, el gran libro de Super López y ahora 100 años de Pulgarcito. También hizo otra, bueno, Bernet es el hijo del gran Miguel.
Y bueno, se puede considerar también de la escuela bruguera porque él empezó dibujando Doña Urraca, ¿no? Para continuando el padre. Luego él también fue el coordinador de una colección del TVO al manga, que te acuerdas que yo creo recordar que te escribí un artículo, Sí, ¿no? sí, sí, que me sí. pediste un artículo. Tantos artículos que ya pierdo la cuenta. También escribiste un libro sobre los 100 años del TVO, Sí. o sea que también del TVO tienes que saber. Creo recordar que era con Tony Giral, con Luis Giral, Sí. que ese tiene unas colecciones Brutal. gigantescas, el hombre, una cosa increíble. Sí. Y luego ha sido comisario de un montón de exposiciones. Incluso sheriff. ¿Eh? Incluso sheriff. Comisario Bueno, y sheriff. y sheriff. Pues, una vez presentado, Muy con bien. ustedes, Tony Giral. Pues muchas gracias, Manuel, Manolo. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Bueno, creo que vamos a empezar por algo básico. Y es que veo que todos los que estáis aquí sois muy jóvenes y jóvenes. Con lo cual, lo más probable es que si os hablamos de TVOs, sabréis algo, por supuesto, pero no de lo que realmente significaron esos TVOs, ¿no?, que tú has citado, por ejemplo, Pulgarcito, ¿no? Vamos a hablar de Pulgarcito, que es una revista que nace en el año 1921. ¿Por qué aparece en ese momento? Vamos a ver. Estamos hablando de historieta, ya sabéis. Ese medio de comunicación que sirve para contar historias por mediación de viñetas, ¿vale? Bien, las historietas llegaron a España a finales del siglo XIX y empiezan a publicarse en una cosa que se llama revistas satíricas, léase, publicaciones para adultos. Empiezan ahí, ¿vale? ¿Por qué las revistas satíricas? Porque sabéis que este país ha tenido, en fin, una historia política muy complicada, ¿verdad? Pero dentro de esa complejidad ha habido periodos en los que los políticos se han abierto un poquito más y gracias a eso, en el siglo XIX a finales, pudieron aparecer revistas satíricas que eran eso, satíricas, satirizaban la sociedad y si eran de una ideología, pues se metían con la otra ideología y al revés, ¿no? Bueno, pues ese medio de comunicación empezó a publicarse ahí, pero muy primitivo. Se trataba de viñetas, debajo había un texto así de gordo que no solo te explicaba lo que decían los personajes, sino que te explicaba lo que veías, con lo cual había una repetición, ¿no? O sea, era un medio todavía primitivo. Pero a primeros del siglo XIX alguien decidió que esas historietas eran muy buenas para meter en periódicos infantiles, para niños. ¿Por qué? Porque se trataba de intentar educar y moralizar a los niños y esas historietas, que eran muy visuales, entraban directamente en la mente de los niños. Por tanto, ese medio en Europa, en España en concreto, empieza a desarrollarse así. Luego ya habrá otras maneras. Pero no ocurrió como en Estados Unidos, donde empieza en la prensa norteamericana, en la prensa diaria y dominical, con otro tipo de personajes. Aquí empieza así. Entonces, en 1915 aparece lo que sería el la primera publicación de historietas española, que se llama Dominguín, que era una revista así de grande, de 4 páginas, y en cada página una historieta, pero una historieta ya como la conocemos ahora, moderna. Eso dura menos de un año, lamentablemente. Pero en 1917, un editor muy listo, barcelonés, llamado Joaquín Buigas, compra una revista llamada TVO, que evidentemente eso nos suena a todos. Esa revista aparece en 1917, se hace muy popular y marca un poquito cómo se pueden plantear los que todavía se llamaban periódicos para los niños, no revistas, sino periódicos para niños. O sea que en 1921 un señor que ya llevaba años editando, llamado Joan Bruguera, de Barcelona, tenía la editorial El Gato Negro, como podéis ver, ese es el logo, ¿se ve? ¿Sí? Vale. Un gato bruno muy elegante. Ese señor editaba de todo. Editaba chistes, editaba chascarrillos, editaba novelas populares, sobre todo, folletines, editaba todo lo que se pudiera publicar en papel, lo editaba. Pero sobre todo se hizo famoso por este tipo de literatura popular, o sea, de folletines, que eran historias por entregas, de aventuras, sobre todo. Hablaban también de los famosos bandoleros españoles, de los siglos XVII y XVIII, del oeste, policíacas, en fin. Bueno,
literatura popular. Y este señor, en 1921, dice, bueno, pues si el TVO funciona, voy a publicar una revista que se le parezca. Y sacó Pulgarcito. Pero, si lo quiso así o no, el caso es que Pulgarcito empezó pronto no solo a hacerle la competencia a TVO, sino incluso a superarlo. ¿Por qué? Mirad la primera portada de Pulgarcito, que es lo que os decía antes. Hay una historieta, si podemos llamarla así, que no sé si podemos llamarla así, que se titula El paraguas, donde en 6 viñetas te explica debajo todo lo que ves y te amplía la información, ¿vale? Todavía aquí en España y en muchas partes, en muchos lugares de Europa, no se había introducido el bocadillo, ¿vale? O sea, el bocadillo, ya sabéis, el globo que se pone dentro de una viñeta para explicar lo que habla un personaje. O sea, el lenguaje de la historieta era todavía muy primitivo, ¿vale? A pesar de eso, la revista Pulgarcito empieza con fuerza, ¿vale? Por ejemplo, como en aquel momento estaba de moda no, lamentablemente, es que era historia la guerra del Rif con Marruecos, se dedica pues también a reflejar lo que estaba pasando con las tropas españolas, evidentemente valorando el valor de los españoles ante los marroquíes, etcétera, etcétera, aunque lamentablemente perdieron, ¿no? O perdimos, como queráis llamarlo, pero bueno, ellos al menos informaron del tema. Pero hubo una cosa que llamó mucho la atención a los niños de la época, y eso es lo que tenéis a la izquierda. El señor Bruguera se inventó la Gran Mutualidad Infantil Española, que era como una especie de club que se dedicaba a cuidar de las plantas, de los animales y a cuidar de los niños y niñas desvalidos para ayudarles. Entonces, a ese club se abonaron 25.000 niños y niñas, lo cual quiere decir que la revista, al menos, vendía 25.000 ejemplares, pero seguramente se acercaba a los 50.000. Con lo cual empezaba ya casi en aquel momento a igualar o a superar a TVO. Por otro lado, empezó a introducir también historietas un poquito más modernas. Veis aquí a la derecha, hay una página de Robert, un historietista bastante famoso en aquel momento, donde sí que está el texto debajo, que te lo explica, pero como veis el texto es más corto y es más visual, ¿vale? Bueno, los años van pasando y como podéis ver ya en 1930, a la izquierda, hay una portada de Pulgarcito donde se explica una historieta corta, pero ya en bocadillos. Ya no hay texto debajo, ni texto narrativo, ni nada. Y al lado hay una especie de ilustración que anuncia que en el interior se publica un capítulo de un folletín, ¿vale? De una novela por entregas. Y ya a la derecha veis ya una cubierta del año 1933, donde Niel, que es uno de los dibujantes clásicos de la época, y sobre todo muy fiel al editor de Pulgarcito, Niel empieza a publicar una serie muy curiosa, protagonizada por el niño Pulgarcito, porque si os fijáis, ese niño de la izquierda es el niño Pulgarcito. Ya sabéis que Pulgarcito es el personaje del cuento, por supuesto, ¿no? Convertido aquí en el centro de la revista. Ese niño Pulgarcito que veis ahí arriba, a la izquierda, que se va transformando con el tiempo, es el protagonista de una serie titulada La Vuelta al Mundo, que no os lo perdáis. Es una serie que se publicó durante 2 años en portada y en la que veíamos cómo Pulgarcito y sus 4 amigos viajaban por todo el mundo y tenían aventuras llenas de humor y sobre todo, bueno, de aventuras muy curiosas. Pero es que siempre me ha llamado la atención los nombres de sus 4 amigos, ¿no? Porque son Tolín, Tolón, Tintón y Tontín. Bueno, supongo que en la época eso debía tener gracia, incluso ahora, pero así se llamaban los 4 amigos. Tiene gracia, ¿no? Tiene gracia, sí. Bien, el caso es que, como veis, los años 20, los años 30, España también evoluciona, o no, social y políticamente, van pasando cosas, pasamos una dictadura, una dicta blanda, Pulgarcito va superando todo eso, hasta que llega algo que ya es más difícil de superar, que es la guerra civil, que evidentemente incide en todo, en nuestra vida y también en los tebeos, claro. ¿Qué pasó? Bueno, que por un lado algunos dibujantes, hablo de hombres siempre porque prácticamente todos eran hombres, había alguna mujer, pero en Pulgarcito no, en tebeo sí, pero aquí no, van a luchar al frente, a un frente u a otro. ¿Qué pasa con la guerra civil? Pues que evidentemente para imprimir hace falta tinta, no llega la tinta.
Para imprimir hay que cuidar las máquinas de imprimir, a veces hay piezas que no llegan, y otra cosa importante es el papel, que tampoco termina de llegar. Por tanto, a pesar de todo, Pulgarcito sigue publicándose. Pero en 1937 un decreto de la Generalitat de Cataluña permite que algunas empresas sean intervenidas. En este caso, la CNT, un comité de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo, interviene el Gato Negro. El caso es que los anarquistas intervinieron, que quiere decir que teóricamente controlaban la empresa. Pero, ¿qué pasó? El Gato Negro en aquel momento lo llevaban los hermanos, los hijos de Joan Bruguera. Pantaleón Bruguera, que era un señor que tenía problemas físicos y que no había ido a la guerra civil y por tanto seguía al frente de la editorial, y Francisco Bruguera, que era el hermano joven e idealista que estaba luchando con los republicanos en la guerra civil. Cuando los señores y señoras de la CNT se dieron cuenta de que no tenía sentido llevar adelante una editorial cuando ya lo hacía un señor que lo hacía bien, pues le dijeron adelante, sigue haciéndolo. Total, que aparte de publicar una revista que se llamaba Pioneros, que tenía algo de relación con la República, aparte de publicar unos recortables de ejércitos populares, que tenía relación con la República, poca cosa más hicieron. La revista Pulgarcito siguió apareciendo hasta el año 37 y como veis aquí, preguntaréis, vale, pero ¿había muchas historietas ambientadas en la Guerra Civil? Pues no, la respuesta es no. Había algunas, sí, como por ejemplo esta que veis aquí a la izquierda. No sé si algunos de vosotros recordaréis unos personajes del cine de humor muy famosos hace años que se llamaban El Gordo y El Flaco, Stan Laurel y Oliver Hardy. Observo muchos síes, observo muchos no lo sé porque soy muy joven, pero bien, lo entiendo. En todo caso, que sepáis que eran como Charles Chaplin, no tanto, pero bueno, Buster Keaton, Charles Chaplin, bueno, pues estos señores empezaron a hacer cine mudo, si no recuerdo mal, luego ya hablado, eran muy populares y Mier y Salvador Mestres, un gran dibujante, empezaron a publicar historietas suyas con ellos dos como soldados de la República. Historietas de humor, claro, o sea, en la que se reían de él, ¿no? de ciertos temas. Por tanto, nada grave. Bueno, total, que en 1938, 37, Pulgarcito desaparece. La editorial vuelve a sacar otro Pulgarcito que no es más que reediciones, páginas reeditadas de los años anteriores, aparece muy poco tiempo y en 1938 aparece otra vez Pulgarcito, que es el de la derecha, que arriba pone Tercera Época. Pero ese Pulgarcito ya aparece en 1938, o sea, en plena Guerra Civil, y recordemos que esto se imprimía en Barcelona y, bueno, en enero de 1939 las tropas franquistas entraron en Barcelona. Entonces, bueno, claro, era muy difícil trabajar. Insisto en lo de la tinta. Como veis, esta cubierta no es a todo color. Faltaban tintas, faltaba papel, el papel era muy malo. Se reeditaban historietas porque no había autores. Total, que en 1938-39 la revista desaparece. Como os decía antes, veis, la revista Camaradas la publicó la editorial El Gato Negro, en la época en la que fue intervenida por la CNT, con historietas muy buenas de Salvador Mestres, sobre todo, un gran dibujante realista, y también publicó muchas otras revistas, Crispín, Hay que ver, AIOU, muchas, o Sigurnet, una que publicó en catalán, curiosamente, donde empezó a publicar Escobar, Josep Escobar. Bien. Pero el tiempo pasa, amigos, y la guerra civil finaliza. Y luego llega una cosa que se llamó la posguerra, que algunos recuerdan bien, porque la vivieron, ¿verdad? Como tú, Hombre, al menos una parte. Es que yo era un niño y a los niños eso de en blanco y negro que dicen, para mí todo era luminoso, ¿no? Exacto. Bueno, el caso es que esa posguerra, que parece que se inicia en 1939, se inicia de una manera muy extraña para las revistas. Resulta que el nuevo gobierno franquista establece que puede haber dos tipos de publicaciones. Dos. Una es folleto único, o sea, que cada vez que sacas una revista o una publicación tienes que pedir un permiso legal, administrativo, y que tú tienes que buscarte el papel, la imprenta y todo, o un permiso de publicación periódica. ¿Qué quiere decir? Que puedes publicar regularmente esa revista y que tienes además un cupo fijo de papel. Ese tipo de permiso de publicación periódica solo lo obtuvieron revistas como Flechas y Pelayos, que estaba editada por Falange, claro, o sea, más cerca del régimen franquista, o Chicos,
que era una excelentísima revista publicada por una mujer, por Consuelo Gil, que era del régimen. Que era del régimen, a pesar de que se enfrentó al régimen. Sí, y bueno. llegaron a llamarla comunista, no te lo pierdas. Pero bueno, el caso es que Pulgarcito y muchas revistas no tenían ese permiso, ¿vale? Total, que Pulgarcito intentó volver a salir, pero ya no como el gato negro. ¿Por qué? Porque en 1942 los hermanos Bruguera, el que estaba en el frente había vuelto, decidieron cambiarle el nombre de la editorial y la llamaron, bueno, del nombre más obvio, Editorial Bruguera, que es el nombre por el que es conocida por mucha gente, ¿no? Intentaron sacar Pulgarcito con este almanaque para 1945, con varios números de una revista llamada Pulgarcito, donde había algunas historietas nuevas, otras eran reediciones, pero no terminaba de ser nada concreto, ¿no? Pero en 1946 aparece lo que para mí, yo creo que me gustaría que vosotros pudierais leer algunas de estas historietas que hay aquí para que os dierais cuenta lo que es esa etapa de Pulgarcito. Ese nuevo Pulgarcito que aparece en diciembre del 46 es fruto de varias cosas. Una, de la voluntad de la editorial Bruguera de no perder la marca cuando en aquel momento TVO había vuelto a salir. Y aparecían revistas nuevas como Jaimito, que era de editorial valenciana, o Pumbi, que se hicieron famosas. Por tanto, Bruguera no quería perder esa revista y la volvió a sacar. ¿Cómo? Se puso en contacto con un señor que se llamaba Rafael González, que es este señor de aquí a la derecha. Rafael González era periodista, había colaborado en La Vanguardia, era socialista y por tanto fue represaliado. Estuvo en un campo de prisioneros en Francia, volvió a Barcelona y sobrevivió pues vendiendo jabón por las casas y otras cosas. Y en el año 45 se dirigió a Bruguera y empezó a escribir novelas populares. Y funcionó. Y entonces los Bruguera le dijeron, ¿quiere usted volver a poner en marcha la revista Pulgarcito? Y el señor González, que tenía ideas, dijo, vale, vamos a hacerlo. ¿Y qué hizo? Dijo, primera, ¿con qué dibujantes puedo contar? Buscó dibujantes en la prensa diaria. Buscó algún dibujante que había sobrevivido a la primera etapa de Pulgarcito. Encontró a gente nueva. Y buscó a dibujantes, atención, en el mercado del dibujo animado. Resulta que en España, aunque no lo sepamos a veces, en los años 40 había una pequeña industria de dibujos animados que eran cortometrajes en blanco y negro que se pasaban por el cine. Y había una empresa llamada Dibujos Animados Chamartín, que aunque se llamase Chamartín, curiosamente estaba en Barcelona, no en Madrid. El caso es que ahí trabajaban, entre otros, Escobar, Peñarroya, Cifré o Iranzo. Entonces ese señor empezó a ver todos estos nombres, los fue reuniendo y decidió lo siguiente. Este TVO, Pulgarcito, va a ser una revista que tendrá un orden concreto y vamos a buscar personajes fijos que gusten a la gente y que fidelicen a esos lectores para que se compren la revista. Pero esos personajes eran siempre personas de la calle, de aquel momento, de la posguerra, aunque hagamos historietas de humor, de un humor muy grueso, que parece que se distancie socialmente de la realidad, pero no. Refleja, no lo que pasaba ideológica o políticamente, porque no podía hacerlo, pero sí reflejaba lo que pasaba en el día a día, de forma cotidiana. No solo eso, sino que se inventó un lenguaje, una manera de hacer expresiones que se hizo, digamos, común en todas las series. Y además se potenció que los personajes de una serie aparecieran como invitados en otras series. Con lo cual se creó una especie de microcosmos de personajes que tenía un sentido, que además esos personajes le decían al lector, le decían al lector, hola, soy un personaje y como tal, eso es lo que soy y te explico cosas desde una viñeta, o sea, había metalenguaje incluso, y total, que esa época fue, para mí, una de las mejores épocas, si no la mejor, que es la que tú leías, de Pulgarcito. La que yo compraba cuando era niño. Correcto. ¿Y era una revista para niños? Sí. ¿Era una revista para jóvenes? Sí. ¿Era una revista para adultos? No. ¿Pero quién la leía? ¿Los adultos? Sí. ¿Por qué? Porque lo que se veía ahí reflejado, ¿quién lo entendía mejor? Los adultos. No los niños, que tenían otro nivel de lectura, ¿vale? Bueno, aquí a la izquierda veis un cartel, que yo no sabía que se había hecho un cartel, pero se hizo un cartel de kioscos, donde se anuncia el número 1 de esta etapa de Pulgarcito.
¿Qué pasó con Pulgarcito? Que como no tenía permiso de revista periódica, tenía que aparecer como folleto. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está, ahí les he dado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo saco, que era cada 15 días más o menos, cada vez que saco Pulgarcito le tengo que poner un pretítulo distinto para que no parezca que es la misma revista y tengo que pedir permiso, con lo cual se utilizaron básicamente 4 pretítulos que tenéis aquí, que son álbum infantil Pulgarcito, biblioteca cómica Pulgarcito, biblioteca infantil Pulgarcito o cuadernos humorísticos Pulgarcito. Pero ¿qué hicieron los responsables de la editorial? Y yo les doy las gracias, porque gracias a ello hemos podido ordenar los tebeos. Alguien tuvo la brillante idea de poner en la contraportada, ¿vale?, había una historieta siempre, y en la primera viñeta aparecía el número real, desde el 1. Con lo cual, gracias a eso, sabemos cuál es el orden. Muy hábiles. Bueno, el caso es que, como veis aquí en la izquierda, fijaos en este anuncio, colabore usted en Pulgarcito. Le pedían al lector, que le hablaban de usted, no de tú. Total, ¿qué querían? Querían saber qué personajes gustaban. ¿Por qué? Bueno, para saber cuáles potenciaban y cuáles desaparecían. O sea, Pulgarcito ofreció cientos de personajes nuevos, pero cientos. De algunos solo se publicó una historieta. Y, por cierto, la gran mayoría de ellos los hacía Cifré, que era una verdadera bestia, creando personajes, pero bueno. Y bien, aquí está la muestra del interés que tenían en lo que son los personajes, ¿no? Bueno, aquí veis a la izquierda, no sé si lo veis, pero en la primera viñeta se ve un 24. ¿Lo veis, más o menos? Ese es el número real, porque esta es la contraportada, ¿vale?, de ese ejemplar. Ese es el número real, ¿vale? Y esto de la derecha es un cartel de una exposición que hicieron en 1943 los dibujantes de Chamartín, de donde, como os decía antes, Rafael González acudió para asumir ciertos dibujantes. Bueno, como veis, la revista costaba una peseta 20. Sí, sé que suena raro, pero en aquel momento no era demasiado. No eran de las más caras, para entendernos, se podían comprar. A mí me daban 3 pesetas en casa semanalmente. Semanalmente. La revista era quincenal, después fue semanal. También es cierto que, bueno, la revista se publicó de manera regular a partir de 1948-49 y ahora hablaremos de los personajes más conocidos, pero empezaron ya a hacerse populares unos personajes base que son los que han llegado casi hasta hoy. O sea, a algunos de vosotros incluso es posible que os suenen, como ahora veremos. Bueno, las cosas van avanzando, Pulgarcito cumple 30 años y en un momento dado pues aparece, la revista cambia de aspecto, eso de la derecha es un número especial de Pulgarcito, el 221, que avisa que a partir de 1951 hay cambios, ¿vale? Y los cambios los veremos ahora, hay cambios importantes. Lo que vamos a ver ahora muy por encima son algunas de estas series de las que os hablaba que quedaron prefijadas en el inconsciente de muchas generaciones, como son, por ejemplo, el Reporter Tribulete, que en todas partes se mete, de Cifré, un periodista que era terrible, porque, entre otras cosas, tampoco podía ejercer su profesión de primera mano. Chafardero indomable era. Exacto, el Chafardero indomable era el periódico y además se inventaba la mayoría de noticias, así era. El Inspector Dan, que era una historieta que suena menos quizás porque se terminó de publicar relativamente pronto, que es una revista, una serie, digamos, de policíaca, entre policíaca y terror. Y terror, la primera de terror de España. La primera de terror española, escrita por Rafael González, que es el señor que os decía, el periodista que coordina la revista, y dibujada por Eugenio Giner, un excelente dibujante realista. Apareció la familia Pepe, donde hay de Iranzo. Iranzo se hizo conocido por una serie que se llamaba El Cachorro, por ejemplo, que se publicó durante muchos años. Era un excelentísimo dibujante y tenía una mala leche increíble. Y la familia Pepe es una crónica muy dura de los cortes de electricidad, de cómo eran las familias en aquel momento, de la relación que había en las familias donde la violencia era constante. O sea, al hijo se le está pegando constantemente. Pero es que la madre y sobre todo el padre le pegan de bofetadas continuamente también al hijo, claro, o sea, es... En Zipizape igual, ¿eh? Exacto, ¿no? Y a veces peor. Don Furcio Buscabollos, también de Cifré, como el Reporter Tribulete, que era una especie de señor italiano que hablaba un español macarrónico, que parecía italiano-español, y que tenía una yegua que se llamaba Isabel, o Isabelita, que hablaba también, por supuesto. Uno de mis personajes predilectos. Carpanta, aquí hay una historieta, Carpanta creo que todos os suena, ¿no? Es un señor que
ahora no tenía mucho sentido, ¿no? Un señor que pasaba hambre, que vivía debajo de un puente, ¿vale? Y que con comer una aceituna ya se sentía fantásticamente aliviado, ¿no? Ese es un ser que existía cuando aparece Carpanta, en 1947-48, y que existió durante muchos años y que, no sé si lo sabéis, pero sigue existiendo, lamentablemente, aunque con otros nombres, ¿no? Por tanto, ese ser... Perdón, un apunte. Como decía Terence Moix, el hambre con corbata y cuello duro. Exacto, eso era, porque llevaba corbata y cuello duro, y lo llevaba porque en su primera historieta le invitaron a cenar unos señores ricos, que como eran 13, no querían ser 13, invitaron a cenar al primero que pasaba por ahí, que era Carpanta, que venía a pedir dinero, limosna, y le pusieron un cuello duro y una corbata, y ahí se quedó. Bueno, el caso es que, no sé si podéis ver esa historieta que hay a la izquierda de Carpanta. ¿Queréis que os la describa? Lo digo porque es muy sintomática de lo que es la época, ¿no? O sea, hay un tal Protasio, que es un señor rico, que en el futuro será amigo de Carpanta, pero todavía no, y sabemos que es rico porque lleva sombrero de copa y va con un traje negro, ¿no? Que llega a casa diciendo, ostras, tengo un embalse y qué desgracia, no llueve, no tengo agua, no sé qué hacer. Y sus hijos, que leen Pulgarcito, le dicen, hombre, habla con Carpanta, metalenguaje, y dile, habla con él porque seguro que se le ocurre algo para llenar tu embalse. Va a ver a Carpanta y Carpanta empieza a hablar con sus compañeros de la calle, claro, con los, en fin, los sin techo, ¿no? Y entonces los reúnen a todos alrededor del embalse y aparece un señor con una bandeja que lleva un pollo asado. Entonces a cada uno de los personajes de estos señores se les pone dentro una especie de, digamos, no sé cómo llamarlo, tubo que va desde la boca hasta abajo el embalse. Entonces imaginaos lo que ocurre con señores que pasan mucha hambre cuando alguien pasa corriendo por delante suyo con un pollo asado. Y así se llena el embalse. Al final, Carpanta reclama el pollo asado, dice es lo mínimo, y el hombre que lo compró le dice, y lo siento, pero como no tenía dinero, es de cartón y piedra. Bueno, esa yo creo que es lo suficientemente cruel para que nos hagamos una idea de qué es lo que pasaba, ¿no? ¿Cómo pasaba todo eso la censura? ¿Había censura? Sí, también la había durante la República. Había censura previa, ¿vale? Pero hasta el año 1955, ahora lo explicaré, esa censura previa dependía del censor o censora, o sea, de un señor normalmente que decidía, según su conciencia, que esto no se podía publicar en rojo, o esto sí. Pero es que luego hubo una legislación por escrito, publicada en el BOE, que nadie se pudo saltar. Bueno, sigo con personajes y termino. Don Pío de Peñarroya, que creo que también es bastante conocido ahora. Leovigildo Viruta, que es menos conocido, pero era un señor muy cándido que casi siempre terminaba en la cárcel, creado por Jorge. Calixto de Peñarroya, otro señor con bastante mala suerte. Digamos que los personajes solían ser así, personajes que iban por la calle, les pasaba algo y casi siempre terminaban o muy mal, o en el hospital, o perseguidos por alguien, o en la cárcel, sí, vamos. Gordito Relleno, que era un poco lo contrario. Gordito Relleno, no sé si a alguien le suena, de Peñarroya, se supone que es el típico señor gordito que es muy buena persona y que por tanto todo el mundo le engaña, pero no era así al principio. El señor Gordito Relleno al inicio se dedicaba a desvalijar bancos también y a ejercer, bueno, y a fastidiar a sus amigos, por tanto las cosas cambiarán. Heliodoro, de Manuel Vázquez, otro grande, digamos, de la historia de humor, que empezó muy joven a publicar ahí. Casildo Calasparra, de Nadal, un extraordinario dibujante. Casildo Calasparra era un reflejo distorsionado de un matrimonio joven y de cómo la relación que había entre ellos. La relación era que él, cada vez que podía, se escapaba para irse de juerga con sus amigos y que ella, cada vez que podía le pegaba una somanta de palos increíble, ¿vale? Eso pasaba en las casas, Ya sé que ahora puede sonar raro, pero pasaba. Zipizape, por supuesto, yo creo que Zipizape los conoce todo el mundo y además hace poco hubo películas, pero claro, esas películas no están muy bien, pero no son los personajes. Los personajes originales de Zipizape no es que tuvieran mala leche, es que siempre querían ayudar y terminaban fastidiándolo todo, pero además a lo bestia. Y entonces el padre terminaba siempre en la última viñeta castigándolos. Y al principio les castigaba
echándoles gasolina por encima y luego fuego, dejándolos en la vía del tren cuando el tren estaba a punto de pasar, a punto de cortarles la cabeza con aquellas guillotinas, como veis aquí. Bueno, no es el mejor ejemplo, ¿no?, de lo que tiene que ser una relación familiar, pero hasta 1955 las cosas iban por ahí. Doña Urraca de Jorge, una transposición de lo que era una señora solterona, que se llamaba antes, ¿no? Siempre se aplicaba ese tono, mal tono, posiblemente viuda, porque siempre iba de negro, pero básicamente es una señora con una mala leche monumental, que lo que quiere es hacer el mal. Eso era un personaje protagonista de una serie infantil en 1948, así era. Las hermanas Gilda, de Vázquez también, que era una ironía muy bestia de la relación entre dos hermanas solteronas que, en fin, no terminan de ajustarse bien y que una siempre está enamorada y la otra no quiere que su hermana se enamore porque no quiere que se vaya de casa. En fin, todo eso resuelto también con muy mala leche. La más simpática era la pícnica, la gorda, ¿no? Leovigilda. Sí. Y Cucufato Pi era un personaje de Cifré que sencillamente se enamoraba siempre. Y a partir de aquí caía como un bobo en toda una serie de trampas. Y Carioco, que igual a alguien le suena, inicialmente se titulaba El Loco Carioco, era un personaje extraordinario porque estaba turuta, o sea, estaba loco. Entonces, claro, ¿qué es estar loco? Bueno, pues era un ser antisocial. Pero no antisocial porque se dedicase a robar, que también, al principio, sino porque su manera de relacionarse con la gente y de entender las cosas era distinta. O sea, era una reivindicación de otra manera de ser, que también debía estar en la calle, seguro, pero que los médicos evidentemente no sabían cómo tratar y todo el mundo les llamaba locos. Bueno, sigo y además no puedo tardar mucho. A partir de 1950... Espera. Sí. Espera, reclamo a don Berrinche. Por supuesto, sale luego. Ah, bueno. Es que yo recuerdo que don Berrinche a mí me gustaba mucho porque tenía un cacho garrote y al principio tenía un clavo el garrote, le daba a la gente con un clavo. Y yo me llevé un disgusto cuando le quitó el clavo. Digo, ¿y por qué le han quitado el clavo a don Berrinche? Pues por esto de la censura que hablaremos. Sí, hombre, claro. Ahora lo comentaremos. En 1952 surge en España el Ministerio de Información y Turismo, que hasta entonces no existía. Gabriel Arias Salgado es el primer ministro, y lo primero que descubren, claro, dicen, ostras, a ver, los tebeos para niños son importantísimos, aparecen muchos. Vamos a parar ya de exigir darles a unos el permiso de folleto y a otros el permiso de revista periódico. Abramos la veda, todo el mundo tiene derecho a editar. Por tanto, si vierais por años la historia del tebeo español, observaríais que a partir de 1951-52 aparecen muchísimas más publicaciones y se regulan las que ya estaban apareciendo. O sea, había colecciones como por ejemplo El Guerrero del Antifaz, que igual os suena, también es un clásico de aventuras apaisado, que no llevaba número al inicio, sino que se llamaba El Guerrero del Antifaz y cada tebeo era un título distinto. Y a partir de cierto momento se pudo numerar, porque tenía ese permiso, ¿vale? Bueno, pues con Pulgarcito pasó lo mismo, ¿vale? Pulgarcito, como veis aquí, abajo de todo, ¿lo veis que hay un número? Número 1091. Y diréis, ¿cómo 1091? Pero si el número anterior, ya os lo digo yo, era el 200 y algo. Digo, bueno, es que los de Bruguera fueron muy listos y pensaron, ya que podemos poner el número en portada, vamos a sumar todos los Pulgarcitos que hemos publicado hasta ahora, desde el año 21 hasta ahora. Sumaron mal, porque, en fin, eran más, pero bueno, le pusieron el número 1091 y siguieron publicando. ¿Y eran más? Sí, eran más. Ah, qué curioso. Bueno, yo pensé que eran menos. No, eran más. Bueno, total, que la revista sigue saliendo, todos los personajes de los que os hablo siguen apareciendo, estamos ya en los años 50 y 60, y llega el tema de la censura, que os resumo muy brevemente. En 1952 nace una especie de junta asesora de publicaciones infantiles y juveniles, entre ellas los tebeos. Esa junta asesora se supone que hace estudios de los tebeos que salen o las publicaciones que salen, y si alguna se desvía, lo denuncia. Hasta que en 1955 se decide crear una legislación que te dice exactamente, esto no se puede publicar. ¿Qué no se puede publicar? Pues no se pueden publicar historias donde venzan los malos, donde se hable del alcoholismo, donde se hable del amor ilegal, donde se tal. Toda una serie de cosas que
destruyen la esencia no solo de estas historietas que hemos visto hasta ahora, sino de todas las historietas de aventuras de todo el mercado español. Porque claro, no puedes hablar de venganza, ya, pero sí, una de las bases de las historietas de aventuras es esa, ¿no? No puedes hacer burla del entorno familiar, coño, pero si Zipizape precisamente es eso, ¿no? No puedes hacer burla del entorno familiar entre marido y mujer, ya, pero es que Don Pío es eso, es una denuncia del entorno. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues nada, que los editores y los autores supieron hasta dónde podían llegar y empezaron a cambiar las series. Doña Urraca dejó de ser tan mala, se hizo un amigo llamado Caramillo y ya no era tan mala. Don Pío, los Don Pío casualmente les aparece un sobrino que aparece de repente y se quedan con el sobrino para siempre. Ya no pelean tanto. Las hermanas Gilda ya no discuten tanto entre ellas y parece que viajan más al campo. Entonces, claro, todo eso va mermando, digamos, creo yo, la mala leche de esos tebeos. Un apunte nada más, perdona, un apunte nada más. A mí Vázquez, por ejemplo, me dijo, a tenor de los apuntes que tú has dado, que llevaba a las hermanas Hilda al campo porque así evitaba la censura. Correcto. No sé si te lo habrá comentado Sí. a ti también. Sí. Bueno, aquí hay un caso que lo podéis ver en la imagen. Debajo de todo hay un personaje llamado Don Pancho de Jorge, que era el dibujante de Doña Urraca, que tuvo un problema porque la censura le dijo, oiga, las trenzas de esta mujer, que era la mujer del protagonista, son muy eróticas, no puede usted publicar un personaje con trenzas. Y más adelante, como veis, le quitó las trenzas. Si no, no se podía seguir publicando esta serie, ¿vale? Este es un ejemplo de los muchos que hay. En los años 50-60 aparecen nuevas series, como Sisebuto, Detective Astuto, de Jorge, Troglodito, de Marshall Smith, un grandísimo dibujante que también creará el Doctor Cataplasma, por ejemplo, y otras series. La familia Trapisonda, de Ibáñez, porque Ibáñez evidentemente ya está ahí, y también crea Mortadelo y Filemón, o la familia Trapisonda. Margarito Celemín, que era un personaje de Sanchis, un dibujante poco visto, pero para mí importante en la época. A mí también. Y aparecen historietas también del Capitán Trueno. Capitán Trueno es una serie que aparece en Cuadernillos Apaisados en el 56, en mayo creo, pero 2 meses después o 3, Pulgarcito decide asumirlo como personaje propio con historietas nuevas de los autores originales, y aparecen varias. Y en el año 57 pasa algo grave, entre comillas, en Bruguera, y es que hay 5 dibujantes que son de los más importantes, o 5 autores, Conti, Escobar, Cifré, Eugenio Giner y Peñarroya, que dejan la editorial y se montan una nueva. Esto habría que ponerse en el año 57 para darse cuenta de que es una crisis brutal, primera para Bruguera, porque pierde a sus principales autores, y segunda porque el entorno social y político no acepta que haya alguien que ningunea una gran empresa y diga, no, ya me monto yo mi propia empresa que voy de independiente. El caso es que sí lo consiguen, con dinero de un señor, que no os lo perdáis, se llamaba José María Freixa, que era el dueño de una agencia de publicidad que compartía espacio con Editorial Bruguera, por cierto. Sí. Ese puso el dinero, sacaron una revista nueva llamada Tío Vivo, esa fue la primera etapa de Tío Vivo, una revista fantástica, muy bien diseñada, para adultos, de humor, que duró 1 año. ¿Por qué? Porque Bruguera les hizo la vida imposible un poquito, claro. Primera sacó otras revistas, más revistas para hacerles la competencia, ¿no? Luego, por lo visto, habló con la distribuidora, porque la distribuidora era la misma, la empresa que distribuía los tebeos, ¿no? Entonces, claro, una cosa es distribuir 40 tebeos ¿me entendéis, no?, de Bruguera, y uno de una empresa que se llamaba DER, ¿no? Total, que 1 año y pico después fracasa el invento y los 5 autores regresan a Bruguera y vuelven a sus series, como si no hubiera pasado nada. Le dieron en aquella época 50.000 pesetas a cada uno. Eso era un dineral, sí, a cada uno por volver. Es cierto. O sea, ahí demuestran la importancia que tenían. Les dieron 50.000 pesetas del año 58. Eso era un dineral, pero no se puede imaginar. Bueno, total, que en los años 50 siguen saliendo series como Pascual Criado Leal de Nadal, El Doctor Cataplasma, que ya lo he dicho, de Marshall Smith, Petra Criada para Todo, de Escobar, que también se convertiría en bastante popular, Rigoberto Picaporte, Solterón de Mucho Porte, de Segura. Son buenas series, muy buenas, pero ya no tienen la mala leche que tenían esas de las que hemos hablado antes, que eran de humor, ¿vale?
O sea, se reflejaba más o menos lo que pasaba en la calle, pero de una manera más suave, porque no podía sortear la censura, porque la censura lo tenía por escrito, lo que no se podía hacer, ¿vale? Doña Lío Portapartes de Raf, Mortadelo y Filemón, aunque esta es una historieta de Gran Pulgarcito, aparece en el 58, en Pulgarcito, o La terrible Fifi y el profesor Tragacanto. Bueno, es una buena época, los años primeros de los 60. En 1961 la revista Pulgarcito empieza a publicar páginas en color, prácticamente todo el contenido en color, aparecen nuevas series, la editorial Bruguera cada vez se hace más grande, esto que tenéis a la izquierda, que se llama Nosotros, es la portada de una revista que publicaba Bruguera, que era el boletín interno de la editorial. Pero es que era una revista de 40 y pico, 50 páginas, con muchísima información sobre Bruguera, con entrevistas a sus autores, a la gente que trabajaba en cualquier departamento. O sea, si quieres hacer una historia de Bruguera, léete esta revista, porque está prácticamente todo. Hay personajes que sus autores mueren y Bruguera, como hace firmar a todo el mundo un contrato según el cual quien ostenta la propiedad del personaje es el editor y no el autor, tiene derecho a darle ese personaje a otro dibujante, ¿no? Por ejemplo, Doña Urraca, cuando muere Jorge, muy joven, la hereda primero Jordi Bernet, que igual os suena, que era el hijo de Jorge, con 15 años, y luego ya la heredan Torá o Marce Smith. El reporter Tribulete, como decía antes, Cifré muere muy joven, la hereda el que era su cuñado, Enric, y luego ya Toni Vanceis, Ainé u otros dibujantes. Y en los años 70 y 80 Pulgarcito, bueno, tiene un pequeño problema, entre otros. La mayoría de personajes que hemos citado hasta ahora o desaparecen o son más light, aparecen otros personajes nuevos que no terminan de cuajar y los responsables de la revista se dedican a reeditar páginas de los años 50-60, con lo cual tú le estás dando a un niño de los años 70 que tiene una capacidad visual y de memoria distinta de la de un niño de los años 50, que está ya acostumbrado a ver la tele, que era una ventana a otro mundo, y que empieza, además, con no los videojuegos, pero sí los juegos de pantallas, y le das esas historietas y no las entiende. Todo eso, poco a poco, aunque aparecen personajes nuevos, como estos que veis aquí, de Tunet Vila, Cubero, Bernet Toledano, Joan Marc, Gosset, Breá, buenos autores que hacen lo que pueden dentro del tema de la censura. En 1981, con esta portada, desaparece la revista. Se acabó, claro. No se vendía lo suficiente y a pesar de que había llegado a vender 260.000 ejemplares cada semana. ¿Eso está homologado? Yo Sí, no lo eso tengo está homologado. homologado, Sí, sí. yo, Está homologado por en el TVO sí, pero en... No, por el catálogo de publicaciones infantiles bien, y juveniles, sí, sí. 260.000. Eso es una pasada. O sea, ahora no hay ni Dios que venda 260.000 ejemplares cada semana. ¿Vale? Entonces, claro, me imagino que por entonces vendían, por lo que han dicho, 20.000. Era muy poco. Y la revista se cierra, y ya está. No se cierra sin que nazcan personajes nuevos y curiosos, como Anacleto, Agente Secreto, que supongo que suena, del cual también se ha hecho una película, ¿vale?, de Vázquez, el Sheriff King, que era otra serie, digamos, realista, del oeste, que estaba muy bien, de Víctor Mora y Francisco Díaz, Olegario de Raf, Pitagorín, que era un niño también antisocial, porque claro, resulta que el protagonista era un niño repelente porque lo sabía todo, ¿no? Era un superdotado y eso no terminaba de gustar y el niño no terminaba de encontrar su espacio en la sociedad. Don Agapito de Sanchís, un señor que estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de contentar a sus amigos, o Atasco Star, que era un intento por hacer una serie nueva, realmente nueva, por parte de Alfonso López y Rafa Baquer, de ciencia ficción, que además hacía homenajes a las películas del momento que estaban más de moda, ¿no? Y nada, terminar diciendo, porque es que ya me voy a pasar, que Pulgarcito evidentemente publicó también almanaques. Cada año se publicaba desde 1922. Eran una maravilla El almanaque los era almanaques. esperado por todos los niños. Era una publicación anual que aparecía en diciembre, el doble de páginas con historietas nuevas de los personajes y además con historietas hechas expresamente que a veces hablaban de su relación con sus autores, en fin. Era una maravilla. Una maravilla. Y por ejemplo, salió para celebrar los 50 años de Pulgarcito, La portada, 1971. la portada Sadellín es lo mejor. Es lo mejor. Oh. Y también aparecieron otras publicaciones llamadas Pulgarcito que recopilaban las historietas aparecidas en la revista, como Vacaciones todo el año, Magos del lápiz,
Magos de la Risa, que era una colección apaisada con historietas nuevas de los personajes de Pulgarcito. Apareció en 1949 Super Pulgarcito, porque claro, Pulgarcito tenía éxito, pues aparece una revista nueva llamada Super Pulgarcito, con más páginas y con historietas nuevas de los mismos personajes de Pulgarcito, habitualmente. En 1955 aparece una revista, una cosa rarísima, que es una publicación que está aquí, que es vertical, pero que se lee así, ¿vale? Como si fuera un calendario. Es una cosa muy rara. Y aparecen tres, una de humor, una de aventuras y una de para niñas, porque las historietas románticas en aquel momento estaban de moda. En el 69 aparece Gran Pulgarcito, que era una grandísima revista, excelente, que intenta imitar la revista Pilot de Francia, que era una de las mejores del momento, y vuelve Super Pulgarcito en 1970. Bueno, el nombre de Pulgarcito sigue apareciendo. Se inventan un mini Pulgarcito, que es un fracaso, porque mini Pulgarcito eran reeditar en 2 páginas historietas que ya habían aparecido muchas veces. Y en 1981, cuando ya ha desaparecido el Pulgarcito clásico, aparece otro Pulgarcito, que es este, que es el de Jan. Jan, el creador de Super López, concibe una serie protagonizada por un niño y por sus hermanos y por el gato Medianoche, una serie fantástica, para mí una de las mejores series infantiles que se hayan producido en este país. Sí, señor. Y la revista se llama Pulgarcito y aparece durante varios años. En 1985, Bruguera, cuando está a punto de cerrar, porque cierra en el 86, intenta relanzar el clásico Pulgarcito en muy pocos números y no lo consigue. Y en 1987, Ediciones B, que es quien recupera el fondo de Bruguera a partir del 87, pone en marcha otra revista llamada Pulgarcito, que como veis se refiere al niño Pulgarcito de Han, no al Pulgarcito anterior, ¿vale? Pero dura también muy pocos números y desaparece. Estábamos en otras épocas ya. Sí. Y aquí yo diría que destacan, entre otras, la serie Sir Timoteo, que apareció en Super Pulgarcito, de Raf, o la serie Pulgarcito que os decía antes, de Jan, que es una maravilla. Y bueno, ya cerraba un poquito, os resumo un poco para mí los mejores autores, ¿no?, que publicaron, digamos, o que más años publicaron o que marcaron una pauta, ¿no?, en Pulgarcito, que son Cifré, Conti, Francisco Díaz, que era el dibujante del Sheriff King, Escobar, por supuesto, Eugenio Giner, que fue el dibujante del Inspector Dan, Francisco Ibáñez, claro, García Iranzo, Miguel Bernet, Jorge, Marx Smith, que ya lo hemos citado también, Nadal, también citado, Nenés TV, Ángel Pardo, que dibujaba unas historietas realistas en los años 40 muy buenas. El Capitán Trueno. Y el Capitán Trueno, correcto. Peñarroya, mira, Don Berrinche, que te conste que está Don Berrinche. Peñarroya, que creó entre otros también a Don Berrinche, que era la parodia del típico señor que en los años 40-50 iba por la calle diciendo: usted no sabe con quién habla. Bueno, pues algo así, solo que con un garrote, en efecto, sí, con un pincho. El típico calentón, vamos, como decimos aquí. Ahí está. Raf, Blas Sánchez, que es un autor muy poco reconocido, pero que publicó muchos años en Pulgarcito, que hizo muchas historietas sin firmar de Vázquez, sobre todo de las hermanas Gilda y de Anacleto, que también hizo La familia Telerín, que a algunos os sonará, que también se convirtió en una serie de historietas. Era muy profesional, Sánchez. Exacto. Segura, otro grandísimo dibujante, Vázquez, por supuesto un genio, y bueno, el libro está dedicado también a los técnicos editoriales que pasaron por ahí, que la mayoría son guionistas, ¿no? Víctor Mora, Rafael González, Francisco Bruguera, Peric, el humorista, también estuvo ahí, y muchos otros.